Bien, continuamos con el texto 9 de la página 13. Entonces, dice, fin de semana, ahí comienza la oración. Sabemos que ahí hay una contracción porque, según lo que les expliqué, las expresiones de tiempo siempre en portugués van precedidas de la expresión de la preposición en. Por lo tanto, va a formar una contracción, porque fin de semana es un fin de semana. Gosto. El verbo gostar siempre está asociado a la preposición de, y como ahí a continuación va un verbo, nunca va a haber una contracción. Entonces, gosto, descansar y pasear. Acá de nuevo, feriado es una expresión de tiempo, por lo tanto, está en plural, son os feriados, y va a tener que estar precedida de la preposición en, por lo tanto, va a formar una contracción. Feriados, costumo viajar. Vou, ya sabemos que ir a algún lugar, ¿sí? Entonces acá va a haber una contracción con la preposición a, y praia, ya sabemos que es una palabra femenina. Y en compañía de alguien, hay una preposición que expresa compañía siempre, que es igual que en español. Além disso significa además de eso, son expresiones que van a encontrar con mucha frecuencia, além disso, o além do mais, que también es una expresión que significa lo mismo. Além disso, nosotros diríamos, en la empresa en que trabajo, esto es exactamente el mismo criterio que lo haríamos en español para expresar eso. En la empresa en que trabajo, por lo tanto acá, fíjense, en ese espacio va a ir una contracción. En que trabajo, ahí no va una contracción, va una preposición. Viajamos es viajar a algún lugar y los países llevan artículo, por lo tanto, en estos espacios va a haber contracciones. ¿Sí? Bien, y a otros lugares. Son viajes, y acá yo les puse un espacio vacío porque yo les había comentado en la clase, y aparece también en el texto anterior la expresión, ¿sí? Son viajes a servicio, a turismo, a paseo. Nosotros cuando expresamos en español el motivo de nuestro viaje, ponemos la preposición por, ¿sí? Yo viajo por trabajo, por estudio, por turismo. En portugués la expresión significa lo mismo, pero en lugar de usar la preposición por, siempre usan la preposición a. Por lo tanto, son viajes y acá está dando el motivo del viaje. Por lo tanto, se usa la preposición a para expresar el motivo del viaje. Entonces, son viajes a servicio. Acuérdense que servicio significa lo mismo que trabajo. Y no a paseo, porque en los dos casos está dando el motivo del viaje. Como son viajes longas, y acá yo lo subrayaría para que se den cuenta de una cosa. Viaje en portugués es una palabra femenina, porque fíjese que longa está en femenino. Longa significa larga, y ya habíamos visto en el texto anterior que longo, o horario longo, longo es largo, masculino. Y ya vamos a ver más adelante, pero todas las palabras que en portugués terminan en agen o agens, que es el plural, son femeninas y que tienen el género opuesto al que tendrían en español. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Sí? Viagen, acá está en plural, pasagen, paisagem, reportagem, garagem, ya va a aparecer otra, pero fíjense, nosotros las reconocemos tranquilamente estas palabras. Podemos decir que esto es lo mismo que viaje, que pasaje, que paisaje, que reportaje, que garage. Y en español, ¿qué género tienen todas esas palabras? Son todas masculinas. Decimos el viaje, el pasaje, el paisaje, el reportaje, el garage. En portugués son todas palabras femeninas.
a viagem, a passagem, a paisagem, a reportagem, a garagem. Por lo tanto, tengan cuidado, palabras que terminan en agem, ¿sí? Son todas femeninas en portugués. ¿Y por qué es importante saber el género? Porque si tenemos que aplicar, por ejemplo, un posesivo y decir minha viagem, no vamos a poner meu viagem, acuérdense, ¿sí? Entonces, cuidado con el género de las palabras. Yo les voy a ir advirtiendo siempre, pero ustedes ya, ahora ya les adelanté que palabras que terminan en agem y que podemos reconocer que en español son todas masculinas, en portugués van a ser femeninas, ¿sí? Y si seguimos entonces, como son viajes longas, vamos, y acá aparecen medios de transporte. Por lo tanto, cuando relacionamos verbos de movimiento con medios de transporte o medios de locomoción, siempre los relacionamos con la preposición G y nunca con la preposición en. Por lo tanto, vamos, acá va la preposición G y ahí y no G. Esos serían los criterios para poder completar esos textos. Pero ya les dije, dos pistas para poder completar bien un texto. Primero, leer bien la consigna y después leer y reconocer de manera global el significado del texto para poder después volver y en una segunda lectura completar con lo que piden en la consigna. Y por último vamos a complementar, ¿sí?, con algunos verbos irregulares, algunos verbos irregulares. Dos ya los conocemos, ¿sí?, que es el verbo ser y el verbo ter, que significa tener, y que lo vimos cuando vimos las informaciones numéricas para poder expresar la edad, que era una de las informaciones numéricas que podíamos dar para ampliar nuestra presentación personal básica del comienzo del curso. Entonces, ya sabemos el verbo ser, el verbo ter, y ahora apareció con mucha frecuencia el verbo ir, que es un verbo irregular y que lo vamos a aprender ahora porque ya apareció en estos dos textos y que se relacionan con los medios de transporte. Por lo tanto, vamos a aprenderlo y ya que estamos también vamos a aprender el verbo estar, que también es un verbo que si bien es irregular, podemos dar mucha información sobre lugares con el verbo estar. ¿Sí? Por lo tanto, esos cuatro verbos irregulares, más todos los verbos regulares que sistematizamos en el comienzo de esta unidad, que terminan en AR, todos estos entran en el parcial. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la pronunciación de estos verbos para que ustedes tengan la fonética, pero los verbos los tienen que aprender, acuérdense. Entonces, eu sou, ele é, nós somos, eles são. El verbo ter, que es el verbo tener, eu tenho, ele tem, nós temos, eles têm. Acuérdense, para los que no lo vieron, se los digo ahora, el singular de la tercera persona con el plural tienen la misma pronunciación. Le ponemos el acento como para diferenciar singular de plural, pero en la pronunciación es la misma, tenemos que hacer la misma pronunciación fonética. Pero como el parcial va a ser escrito, si yo les doy para completar un texto con verbos y el sujeto es plural, van a tener que poner el acento circunflexo, porque si no, yo se lo voy a dar como mal, porque si no lo ponen, significa que es singular. Vamos con el verbo ir. Eu vou, ele vai, nós vamos, eles vão. Bien nasales estas dos. Estos son todos nasales. Y acá tenemos dos nasalidades. Somos, son. Y vamos con el verbo estar, que tiene el mismo significado que en español. Eu estou, ele está, nós estamos, esa es nasal, y eles estão. Acuérdense, para los que no están siguiendo el proceso desde el comienzo del curso, que las terceras personas, yo pongo Eli solo para representarlo, pero la forma verbal no es solamente de Eli, también de ela, você, o senhor, a senhora, a gente. Y que esta forma de la tercera persona del plural
la forma verbal no es solamente de eles, también es de elas são, elas têm, elas vão, elas estão, os senhores, as senhoras y vocês. Todas esas terceras personas están contenidas acá. Él se está representando nada más por una cuestión práctica. Bueno, yo creo que con estos elementos ustedes pueden por lo menos esforzarse y tratar de resolver eso. Si no, lo vamos a ver en clase, pero intenten hacer una parte. ¿Sí? Cualquier duda, ya saben, las consultas por el foro.